Hola. Cuando comencé a trabajar en este video, jamás imaginé cuántos hechos impactantes y aterradores descubriría. Y lo más preocupante es que mucho de esto fue ocultado de nosotros y aún hoy siguen tratando de callarlo. Entre más investigaba, más claro entendía que la versión de la historia que conocemos es solo la punta del iceberg. En este video voy a mostrarles información que puede cambiar por completo su manera de ver las cosas. Vean este video hasta el final. Lo que viene no lo van a escuchar en ningún otro lugar. Y al final entenderán cómo sucedió todo realmente en aquel entonces. Imagina esto. Un hombre delgado, ya canoso, se asoma al balcón del Palacio Nacional y ve el zócalo convertido en un mar de gente. Gritan su nombre, levantan cartulinas, lloran. Para millones es el presidente que por fin le quitó el país a la mafia del poder. Ahora rebobinemos la cinta, rápido, hasta que el ruido de la plaza desaparece y solo se escucha el canto de los pájaros, el mugido de una vaca y el chapoteo de un río café y espeso. No hay palacio, no hay escoltas, no hay micrófonos. Hay un niño descalzo, con el pantalón arremangado y una pelota de béisbol en la mano. Ese niño tiene un reloj invisible encima de la cabeza. Marca una cuenta regresiva hacia una única oportunidad, 6 años, ni un día más, para cambiar la historia de un país entero, si es que alguna vez logra llegar ahí. Ese niño se llama Andrés Manuel y nació en Tepetitán, un pueblito de Macuspana, Tabasco, rodeado de calor húmedo, mosquitos y lodo. No nació entre alfombras rojas, sino entre costales de frijol, cajas de refrescos y rollos de tela apilados en una tiendita de pueblo. Sus papás atienden el mostrador. Él, desde chico, aprende 2 artes que van a marcar su vida: escuchar a la gente y no dejarse. Lo ves de chamaco, jugando béisbol en una calle de tierra, sudado, con los tenis llenos de polvo. El sol de Tabasco le quema la nuca, pero él no suelta el bat. Eso que después muchos llamarían terquedad, empieza ahí, en no quererse salir del juego aunque ya se hizo tarde, aunque la mamá lo llama desde la puerta de la casa. El mundo adulto está al otro lado del mostrador. Campesinos que llegan endeudados, señoras que fían la despensa porque no les alcanza, trabajadores petroleros que cuentan cómo los tratan en la empresa. Andrés escucha. Absorbe historias de injusticia sin saber que, décadas después, esas mismas voces van a llenarle plazas enteras. La infancia transcurre entre el río y la tienda. Hay pobreza, pero no miseria extrema. Hay carencias, pero también un cierto orgullo de familia trabajadora. En la esquina, un radio viejo escupe noticias de la capital. Discursos de presidentes que prometen desarrollo, progreso, modernidad. En Tepetitán, ese progreso llega en forma de camiones que levantan polvo y un puñado de empleos que nunca son para todos. La distancia entre el discurso oficial y la realidad se le queda grabada al niño como una espina. Cuando la familia se muda a Villahermosa, la capital de Tabasco, todo se acelera. La tiendita de pueblo se convierte en un negocio más grande. Novedades Andrés. Entre telas y zapatos nuevos, el adolescente descubre algo mucho más duro que el calor tropical: la muerte. Una tarde de 1969, en ese local que huele a tela recién desembalada y a madera barnizada, su hermano José Ramón se dispara accidentalmente con una pistola. Se derrumba sobre el piso del negocio familiar. La sangre corre entre los azulejos. Andrés, todavía adolescente, se queda paralizado, mirando cómo la vida se escurre de un cuerpo que hasta hacía unos segundos se reía. Ese momento se convierte en un punto de quiebre silencioso. A partir de ahí, el muchacho se vuelve más serio, más introspectivo, más obsesionado con la idea de que la vida puede cambiar en un segundo y que nada está garantizado. No hay discurso político todavía, pero sí una certeza brutal. La injusticia no solo está en los salarios bajos o en la corrupción, también está en el azar, en lo que te arrebata algo sin avisar. Con 19 años, el chamaco de pueblo decide hacer algo que, para muchos en su entorno, suena a locura: irse a la Ciudad de México a estudiar en la UNAM.
Deja atrás el calor de Tabasco y se lanza a un monstruo de asfalto que no conoce. Camiones llenos, edificios enormes, huelgas estudiantiles, debates políticos, volantes por todos lados. Se inscribe en Ciencias Políticas y Administración Pública. Para un tabasqueño acostumbrado a los silencios del río, la UNAM de los 70 es una bomba. Hay profesores marxistas, liberales, priistas, cardenistas. Se discute sobre América Latina, sobre Vietnam, sobre el 68. Andrés no es el típico líder estudiantil estridente. Es más bien el que escucha, toma notas y se va formando una idea. El poder no es una abstracción. El poder es algo que se reparte. Y casi siempre se reparte entre los mismos. Mientras tanto, en vacaciones, regresa a Tabasco y empieza a dar clases en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ahí conoce a una alumna de sociología, inteligente, de carácter fuerte, Rocío Beltrán. Primero es una estudiante que le discute lecturas, luego una compañera de lucha, y después el gran amor de su vida. Se casan a finales de los 70 y empiezan a construir algo que para él será su refugio emocional en medio de la tormenta política que viene, una familia. Pero antes de la tormenta, viene un giro que nadie habría imaginado viendo a ese joven tímido en las aulas. En 1976, Andrés Manuel entra de lleno a la política. Y lo hace, paradójicamente, en el partido que dominaba todo, el PRI. No entra por ambición desmedida, al menos no en el sentido clásico. Entra de la mano de un poeta, Carlos Pellicer, quien lo invita a sumarse a su campaña al Senado. Un poeta como padrino político. Es un inicio raro para alguien que después será retratado como Mesías tropical o peligro para México. Este primer trabajo en campaña es un curso intensivo de México real. Recorre ejidos, comunidades indígenas chontales, rancherías perdidas en la selva. Ve a niños con los pies hinchados por hongos, a mujeres que caminan kilómetros para conseguir agua limpia, a campesinos enfermándose por la contaminación petrolera. Lo mandan luego a dirigir el Instituto Indigenista de Tabasco. De escritorio tiene poco. Pasa días enteros subido en lanchas, entrando a comunidades donde el Estado casi nunca aparece. Habla con ancianos en lengua indígena, escucha agravios acumulados por décadas, toma nota de todo. Y aquí aparece el primer gran conflicto dramático de su vida. Él forma parte del sistema, pero se enamora de los que están contra el sistema. Cobra sueldo del PRI, pero su corazón se va con los campesinos que lloran frente a un pozo petrolero que les contaminó la cosecha. Vive esa contradicción durante años, hasta que el país entero estalla en 1988. La elección presidencial de 1988 es el gran temblor político de la época. Cuauhtémoc Cárdenas encabeza una corriente democrática que se rebela contra el PRI de siempre. La famosa caída del sistema, en la noche del conteo de votos, se convierte en una cicatriz nacional. Ahí, en esa fractura, Andrés Manuel toma una decisión que rompe su vida en dos. Renuncia al PRI y se suma al Frente Democrático Nacional, semilla de lo que luego será el PRD. Pasa de ser cuadro del partido gobernante a opositor incómodo. Quema puentes, se gana enemigos, se sube a un tren sin boleto de regreso. Tabasco, su tierra, se vuelve el laboratorio de esa nueva rebeldía. Lo nombran dirigente del PRD en el estado. El rival ya tiene nombre y rostro. El viejo sistema priista, encarnado en gobernadores de mano dura, caciques regionales y operadores electorales que saben exactamente cuántas urnas se caen cuando hace falta. El chico que vendía zapatos en Novedades Andrés, ahora encabeza marchas, bloqueos, mítines. Empieza a hablar del pueblo con un tono que sus adversarios consideran demagógico y sus seguidores sienten como una caricia. En 1991, lidera el famoso Éxodo por la Democracia, una marcha a pie desde Villahermosa hasta la Ciudad de México. Cientos de campesinos, obreros, amas de casa caminan detrás de él, con mochilas rotas y sombreros de palma, por carreteras llenas de polvo. Duermen en el piso de auditorios prestados, comen frijoles en platos desechables, mientras gritan consignas contra el fraude electoral. El objetivo no es solo Tabasco, el mensaje es para todo el país. Si nos hacen trampa,
no nos vamos a quedar callados. La cámara de nuestro relato podría seguir ese éxodo como si fuera una road movie. Trailers que pasan a toda velocidad ignorando a la caravana, niños que se quedan dormidos en las cunetas, mujeres que se quitan las sandalias porque ya traen los pies llenos de ampollas. En el centro de esa procesión, Andrés Manuel, con camisa blanca empapada de sudor, gorra en la cabeza y una carpeta llena de actas electorales bajo el brazo. No es todavía el líder de multitudes que llenará el Zócalo años después, pero ya trae una obsesión: que el voto cuente. El conflicto con el PRI se vuelve personal cuando, en 1994, compite por la gubernatura de Tabasco. En el otro lado de la cancha está Roberto Madrazo, prototipo del político de traje caro y sonrisa entrenada. La campaña es brutal: espectaculares, despensas, acarreados. La noche de la elección, mientras los números bailan en las pantallas del programa de resultados preliminares, algo huele mal. El sistema se cae, se reconecta, las cifras cambian de forma sospechosa. Al final, el conteo oficial da el triunfo claro a Madrazo. A Andrés Manuel le reconocen poco más de un tercio de los votos. El resto, dice él, se lo tragó la maquinaria. La derrota podría haber sido el final de su carrera. En vez de eso, se convierte en gasolina. Organiza protestas, denuncia el uso ilegal de recursos, exhibe los gastos de campaña de su rival, encabeza nuevas marchas. Mientras Madrazo se instala en el Palacio de Gobierno, López Obrador se instala en la memoria de miles de tabasqueños como el hombre que se atrevió a decir que el rey va desnudo. Y entonces llega una escena que, vista en retrospectiva, parece escrita para una película política. En 1996, campesinos afectados por Pemex bloquean pozos petroleros. La policía llega a desalojarlos. Hay empujones, gritos, golpes. En medio del caos, López Obrador trata de interponerse. Termina en el suelo, con la cabeza abierta, bañado en sangre, frente a las cámaras de televisión. Lo suben a una camioneta. Alguien le acerca un trapo para detener la hemorragia. Lejos de esconderse, él muestra la herida como un trofeo y suelta una frase que se va a repetir por años: la cárcel es un honor cuando se lucha por la justicia. Esa imagen, del opositor ensangrentado defendiendo a campesinos contra una paraestatal poderosa, lo proyecta a nivel nacional. El sistema, ese rival gigante y difuso, ha recibido un golpe inesperado. El dirigente de un partido minoritario se convierte, de la noche a la mañana, en símbolo de resistencia. En 1296, el PRD lo elige presidente nacional del partido. De ser el líder rebelde de un estado periférico, pasa a sentarse en la mesa donde se decide la estrategia de la izquierda en todo el país. Su vida personal sigue avanzando en paralelo. Con Rocío ya tiene 3 hijos. El departamento es modesto. El sueldo alcanza justo. Las giras son eternas. Aviones económicos, autobuses, hoteles baratos, plazas pequeñas donde se sube a cajones de madera para hablar con la gente. Pero el conflicto con el otro bando se reconfigura. Ya no es solo contra el PRI tabasqueño, ahora también es contra una derecha que huele sangre. Desde 2000, la figura del panista Vicente Fox, el hombre de las botas y el ya, simboliza una alternancia que muchos ven como la salida del viejo régimen. Para una parte de la población, Fox es el héroe que saca al PRI de los pinos. Para López Obrador, es el nuevo rostro de una élite que sigue sin tocar los privilegios de fondo. En ese mismo año 2000, se abre una puerta que cambiará para siempre su historia: la elección para jefe de gobierno del Distrito Federal. La Ciudad de México es el corazón político, económico y simbólico del país. Ganar esa jefatura no es solo administrar semáforos y baches, es tener un escenario privilegiado, día tras día, frente a los medios nacionales. Andrés Manuel decide competir. En Tabasco, muchos se sienten traicionados. ¿Cómo que se va? Pero él sabe que la batalla mayor está en la capital. La campaña es ruda, con spots que lo caricaturizan como peligroso y otros que lo muestran cercano al pueblo. Gana. El muchacho de Tepetitán se convierte en gobernante de la ciudad más grande del continente. Su oficina ya no es un local de telas ni un módulo de instituto indigenista.
Es el antiguo palacio del ayuntamiento, frente al Zócalo. Como jefe de gobierno, empieza a construir la imagen que marcará su marca política. Todos los días, a las 6 de la mañana, da una conferencia de prensa. Antes de que amanezca, ya está rodeado de reporteros, cámaras, micrófonos. Se sienta, se acomoda el saco y responde preguntas con una mezcla de datos duros, refranes y golpes retóricos contra los de arriba. El país entero, poco a poco, empieza a acostumbrarse a despertarse con su voz. En la ciudad lanza programas sociales que se vuelven emblema: pensión para adultos mayores, apoyos a personas con discapacidad, becas para jóvenes. Sus adversarios lo acusan de populista. Él responde que se trata de justicia elemental. Mientras tanto, la ciudad se llena de obras: segundos pisos en el periférico, nuevas vialidades, el metrobús que recorre Insurgentes. La capital se convierte en su laboratorio, en su carta de presentación para algo más grande que ya se ve venir: la presidencia. Pero justo cuando su popularidad se dispara, la vida personal le asesta otro golpe brutal. En 2003 muere Rocío, su esposa, víctima de una enfermedad autoinmune. El hombre que llena plazas se queda solo en su departamento, con 3 hijos que preguntarían por su mamá. El duelo es íntimo, pero no puede detener el calendario político. En público, sigue de pie. En privado, carga una tristeza que casi nadie ve. Como si eso no fuera suficiente, aparece el siguiente gran giro dramático: el desafuero. En 2004, la Procuraduría General de la República inicia un proceso para retirarle el fuero como jefe de gobierno, acusándolo por un tema aparentemente menor: haber permitido la continuación de una obra vial sobre un predio en litigio. En la superficie es un asunto técnico. En el fondo, para millones, es un intento descarado de sacarlo de la contienda presidencial de 2006 antes de que siquiera empiece. Aquí el rival deja de ser abstracto. Para López Obrador tiene nombres y apellidos. Los que se sientan en Los Pinos, los que temen que el populista de Tabasco llegue a la boleta. Para una parte de la élite, él es el peligro a neutralizar. Para sus simpatizantes, es el hombre al que el sistema quiere destruir. La tensión llega al máximo cuando la Cámara de Diputados se erige en jurado de procedencia. El país entero mira por televisión cómo discuten si lo despojan del fuero o no. Ese día, afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro, ríos de gente se amontonan con pancartas que dicen «Todos somos López». Dentro, él sube a la tribuna. Habla con calma, pero cada frase es un misil. Recuerda fraudes, privilegios, impunidad. Y suelta una advertencia que suena casi como un juramento: ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Al final, consuman el desafuero. Técnicamente, lo han inhabilitado. Políticamente, lo han victimizado. Lo que pretendía ser una estrategia para dejarlo fuera de la boleta se convierte en un megáfono. La Marcha del Silencio, en 2005, llena el Paseo de la Reforma de gente que camina sin decir una palabra, con la boca cubierta, pero gritando con sus pasos. Es una escena poderosa, un país cansado de que decidan por él, poniéndose del lado de un político acusado de violar un amparo, porque sienten que el juicio verdadero no es jurídico, es político. La presión ciudadana, la crítica internacional y el cálculo de costos hacen efecto. La PGR se echa para atrás, el caso se cae, el camino a la candidatura se reabre. Es el primer gran plot twist de su carrera nacional. Lo querían fuera, termina más fuerte que antes. Y entonces se perfila el duelo que va a marcar el final de este primer gran acto de su vida política: la elección presidencial de 2006. De un lado, el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, con fama de terco, popular, peligroso para los mercados. Del otro, el candidato del PAN, Felipe Calderón, el hijo desobediente del foxismo, que se presenta como el muro de contención contra el salto al vacío. Como telón de fondo, el PRI herido, pero todavía poderoso. Analistas, empresarios, medios, todos entrando al ring. A partir de aquí, todo se vuelve cuenta regresiva.
Cada meeting, cada spot, cada entrevista es un segundo menos en el reloj invisible que trae desde Tepetitán. Si pierde, muchos dirán que su momento histórico habrá pasado. Si gana, tendrá solo 6 años para intentar la hazaña de cambiar un sistema que lleva décadas oxidándose. La noche de la elección llega cargada de electricidad. Las encuestas de salida lo ponen adelante. Las plazas donde se concentran sus seguidores ya huelen a fiesta anticipada. Pero de pronto, el conteo se cierra, la diferencia se hace mínima, las cifras se vuelven una moneda en el aire. El país entero contiene la respiración, y la historia de Andrés Manuel está a punto de entrar en su etapa más turbulenta. Aquí, por ahora, hacemos un corte. Imagina una noche de julio de 2006. Las casillas ya cerraron, las manos siguen contando boletas manchadas de tinta, y en la sede de campaña de Andrés Manuel López Obrador huele a victoria. Las encuestas de salida lo ponen arriba, la gente se abraza, algunos ya destapan cerveza. Pero hay algo raro en las pantallas. La autoridad electoral decide no dar resultados. Pide prudencia, habla de empate técnico. Como si alguien hubiera puesto pausa al destino de un país entero. Horas después, cuando por fin empiezan a fluir los datos oficiales, pasa lo impensable. El candidato que iba arriba empieza a bajar, la ventaja se achica, se voltea. Al final, la diferencia es de décimas, menos de un suspiro. Para millones, esa noche no solo se definió una elección, se decidió si México iba a aceptar, otra vez, que le manipularan el futuro. Andrés Manuel vive esos días como si tuviera un nudo en el estómago. De un lado, las actas que su equipo tiene en mano. Del otro, el conteo oficial que lo coloca por debajo de Felipe Calderón. En la calle, una consigna nace de la rabia y del desconcierto. Voto por voto. Casilla por casilla. No es solo un grito, es un reclamo a la historia. Él exige un recuento total. La autoridad acepta apenas una fracción. El mensaje es brutal. Con esto basta. Para López Obrador, no basta. Aquí el rival ya no es un fantasma llamado sistema. Tiene nombre, apellido y banda presidencial en el horizonte. Felipe Calderón se convierte en la figura concreta contra la que va a medir su fuerza. Si en Tabasco su antagonista tenía rostro de gobernador priista, ahora el conflicto es nacional. Dos proyectos que se acusan mutuamente de ser una amenaza para el país, y el reloj corriendo en contra. Si este pleito no se resuelve rápido, Calderón tomará posesión y todo quedará sellado por la ley. Aunque en las plazas la herida siga abierta. López Obrador decide que no va a dejar que la historia lo pase por encima en silencio. Convoca a sus simpatizantes al Zócalo. La plaza se llena una vez, 2, 3, 6 veces. Se instala un plantón en Paseo de la Reforma. La avenida más emblemática de la Ciudad de México se convierte en un campamento gigante. Casas de campaña, lonas, cocinas improvisadas, sartenes humeando a la intemperie, altavoces que repiten discursos una y otra vez. Para unos, es la mayor expresión de resistencia pacífica que ha visto el país. Para otros, un chantaje que secuestra la ciudad. Nuestro protagonista camina entre las tiendas de campaña como si fuera un pueblo más de los que visitó en Tabasco. Abraza ancianos, escucha historias de gente que recorrió días para llegar. Recibe quejas, bendiciones, reclamos. La batalla por la narrativa está al rojo vivo. En la televisión lo pintan como un berrinchudo incapaz de aceptar la derrota. En el campamento lo ven como el único que se atrevió a decir, me hicieron trampa. Al final, el Tribunal Electoral cierra el capítulo con una frase fría. No hay pruebas suficientes de fraude que cambien el resultado. Calderón es declarado presidente electo. Legalmente, asunto concluido. Políticamente, la bomba apenas está explotando. En ese ambiente enrarecido, López Obrador hace algo que rompe todos los manuales. Organiza una Convención Nacional Democrática en el Zócalo y se deja nombrar presidente legítimo de México. Le colocan una banda tricolor distinta a la oficial, con la leyenda Presidente Legítimo. Para la clase política,
es un acto teatral, casi ridículo. Para la gente que lo respalda, es un juramento solemne. Aunque no esté en Los Pinos, él será su referente, su voz, su verdadero mandatario moral. Este es el gran plot twist del segundo acto. El hombre que quería ser presidente por la vía formal decide encabezar un gobierno simbólico, paralelo. No tiene ejército, no tiene presupuesto público, no tiene oficinas elegantes. Lo que sí tiene es algo que ningún decreto le puede arrebatar: la lealtad de millones, un capital político que muchos subestimaron y que va a seguir creciendo, silencioso, por debajo de la superficie. Pero ese camino tiene un costo. Ser presidente legítimo significa también ser, para buena parte de la sociedad, el político del eterno reclamo, el que no supo perder. Empresarios que antes lo escuchaban con curiosidad, ahora lo miran con recelo. Medios que le daban micrófono empiezan a tratarlo como un personaje incómodo, casi folclórico. El reloj sigue corriendo, y cada día que pasa sin cargo formal parece alejarlo de su objetivo: llegar a la presidencia real, con todo y la banda oficial. Él responde como ya lo ha hecho otras veces en su vida, a trabajo de hormiga. Recorre municipios, pueblos, colonias. Se propone visitar todos los municipios de México, uno por uno. No hay cámara que aguante tantas horas de terracería, tantos salones ejidales, tantas canchas de basquetbol con techos de lámina caliente. Pero ahí está, repitiendo su mantra: la lucha es contra la mafia del poder, contra unos cuantos que se reparten la riqueza y el poder del país. Mientras tanto, el rival institucional, Calderón, toma sus propias decisiones. Lanza la llamada guerra contra el narcotráfico, saca soldados a las calles, pacta con partidos. México entra en una espiral de violencia que marca una generación completa. Y aunque Felipe Calderón y López Obrador no cruzan espadas físicamente en un debate constante, la confrontación simbólica es clara. Uno representa el uso del aparato del Estado para enfrentar a los criminales. El otro habla del origen social de la violencia, de la corrupción, de los pactos en las cúpulas. En la vida personal de Andrés Manuel, algo se recompone. En 2006 se casa con Beatriz Gutiérrez Müller, escritora e investigadora. Con ella tendrá a su hijo menor, Jesús Ernesto. En medio de la tormenta política, vuelve a ver risas de niño en casa, tareas escolares, dibujos pegados en el refrigerador. Ese refugio familiar será clave para sostenerlo cuando el desgaste físico y emocional empiece a cobrar factura. Llega 2012. Si 2006 fue la elección del enojo, esta promete ser la elección de la revancha. López Obrador vuelve a ser candidato presidencial, ahora al frente de una coalición de izquierda que agrupa al PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Del otro lado, el PRI intenta regresar triunfal con un candidato joven, de peinado impecable y sonrisa de telenovela, Enrique Peña Nieto. La narrativa está clara: el nuevo PRI moderno contra el izquierdista que ya perdió una vez. Ahora el rival se multiplica. Ya no es solo la derecha panista, es también una maquinaria priista rejuvenecida y una poderosa alianza mediática que impulsa la imagen de Peña Nieto a todas horas. López Obrador entiende que, si quiere tener una oportunidad real, tiene que hacer un movimiento audaz, suavizar su discurso sin perder su esencia. Para muchos empresarios, se convierte en el Andrés moderado. Registra un documento llamado República Amorosa. Habla de amor al prójimo, de reconciliación, trata de espantar el menos miedo posible a los mercados. Al mismo tiempo, la juventud mexicana empieza a despertar políticamente de manera distinta. Surge el movimiento #YoSoy132, estudiantes que protestan contra la manera en que las televisoras cubren la campaña de Peña Nieto. López Obrador ve ahí una chispa, un aliado inesperado, pero también sabe que esa energía estudiantil no necesariamente se traduce en votos masivos fuera de las grandes ciudades. La campaña avanza, y aunque logra remontar posiciones en las encuestas, el reloj vuelve a jugar en su contra. Cada acto de campaña, cada meeting en plaza pública, cada entrevista es un recordatorio. Si no gana en 2012,
llegará a la siguiente elección con más de 60 años y cargando 2 derrotas presidenciales. La etiqueta de candidato eterno podría convertirse en piedra atada al cuello. El día de la elección, otra vez, el país se paraliza frente a las urnas. Esta vez la diferencia no es tan cerrada. Peña Nieto se impone con margen suficiente para que el discurso de fraude tenga menos eco en sectores amplios de la sociedad. López Obrador denuncia compra de votos, uso de tarjetas de supermercado, irregularidades profundas. Sus seguidores le creen. Muchos otros están cansados y optan por pasar la página. Es el segundo golpe fuerte. Para cualquier político convencional sería el final. 2 derrotas presidenciales son, en la práctica, una sentencia. Pero Andrés Manuel nunca ha sido un político convencional. Después de 2012, toma una decisión que volverá a cambiar el mapa político del país. Romper con el PRD, el partido al que ayudó a crecer, y construir algo propio. Siente que la dirigencia perredista se ha acercado demasiado al poder priista y panista, que ha dejado de representar a la izquierda que él imagina. Así nace primero como movimiento el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Morena no es, al principio, un partido formal. Es una red de comités, de asambleas, de círculos de estudio, de gente que se organiza barrio por barrio. López Obrador recorre otra vez el país, ahora presentando a Morena no solo como un vehículo electoral, sino como una escuela de formación política. Habla de ética, de honestidad, de combatir la corrupción, barrido de arriba hacia abajo. El conflicto con sus antiguos compañeros del PRD se vuelve agrio. Lo acusan de dividir a la izquierda, de dejarle el camino libre al PRI. Él responde que la verdadera división la causaron quienes pactaron con los mismos de siempre. Se pelean por cuadros, por militantes, por estructuras. Muchos perredistas históricos terminan cruzando el puente hacia Morena. Otros se quedan atrincherados en un partido que poco a poco irá perdiendo peso. En 2014, Morena obtiene su registro como partido político. Ya no es solo un movimiento moral. Ahora puede postular candidatos, recibir prerrogativas, competir en elecciones. Es un hito, pero también una carga. Las luchas internas, las tentaciones de poder, los oportunistas que se acercan. López Obrador tiene que jugar al equilibrista, exigir disciplina y honestidad dentro de una estructura que crece vertiginosamente, mientras mantiene viva la narrativa de que ellos son distintos. Y justo cuando su proyecto parece tomar vuelo, el cuerpo le pasa factura. En 2013 sufre un infarto, lo internan de emergencia, lo operan del corazón. La noticia corre como pólvora. El hombre que lleva décadas recorriendo el país, que se levanta antes del amanecer, que come en fonditas al paso, está en una cama de hospital, conectado a monitores. De pronto, la figura del político duro y eterno se humaniza. También es vulnerable. También se puede ir de un día para otro. Ahí, el reloj que lo acompaña desde Tepetitán ya no es solo metafórico. Los médicos le dicen sin rodeos que tiene que bajar el ritmo, cuidarse, cambiar hábitos. Él entiende algo que ya sabía pero había pospuesto. No tendrá infinitas oportunidades. Quizá le quede solo una más para intentar llegar a la presidencia. Una última jugada. Una última campaña. Y si el corazón falla, la historia se quedará en pudo haber sido. Llega 2018. El ambiente en México es de hartazgo acumulado. Escándalos de corrupción, desapariciones, violencia, gasolinazos. El gobierno de Peña Nieto está golpeado, el PRI desgastado, la confianza en los partidos tradicionales por los suelos. Es el contexto que López Obrador esperó, trabajó y también, de cierta forma, ayudó a construir con años de denuncia. Esta vez se presenta como candidato de una nueva coalición, Juntos Haremos Historia, encabezada por Morena e integrada también por el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social. Del otro lado, los rivales se multiplican, pero paradójicamente eso lo favorece. El PRI lanza a José Antonio Meade, un tecnócrata con fama de preparado pero sin carisma masivo. El PAN y el PRD, viejos enemigos, se unen en un experimento extraño para postular a Ricardo Anaya, joven, hábil, pero cargando sobre los hombros la contradicción de representar al mismo tiempo a la derecha tradicional y a una izquierda debilitada. El conflicto central ya no es solo AMLO contra uno, sino AMLO contra todos. Lo llaman un peligro para México, otra vez.
Le advierten a la gente que si gana, habrá fuga de capitales, crisis económica, escasez. Al mismo tiempo, millones de personas, especialmente jóvenes que eran niños en 2006, lo ven con otros ojos, más calmado, más experimentado, menos incendiario. Sus spots hablan de acabar con la corrupción, de convertir a Los Pinos en un espacio cultural, de vender el avión presidencial, de ganar menos que el presidente, de primero los pobres. El reloj de la cuenta regresiva es brutal, tiene 64 años. Si no gana en 2018, no habrá 2024 para él como candidato viable. Sería muy difícil plantearse una cuarta campaña presidencial después de 3 derrotas. Lo sabe, lo repite en privado y a veces se le escapa en público. ¿Es ahora o nunca? Durante la campaña, recorre el país como siempre, pero ahora las plazas son gigantescas. Es mítines que parecen conciertos. La gente llega con playeras, gorras, muñecos de peluche con su cara. Lo pintan en murales como superhéroe, como el peje que viene a cortar de tajo la corrupción. Él, por su parte, cuida cada palabra. Habla de amnistía, de perdón, de reconciliación, pero también insiste en que no habrá impunidad. Se compromete a someterse a revocación de mandato a la mitad del sexenio. Otro reloj, ahora institucional, que pone sobre su propia cabeza. Sus rivales intentan golpearlo. Lo acusan de ser autoritario, de tener pactos ocultos, de querer convertirse en un nuevo Chávez. Él responde con la misma fórmula. Abrazos, no balazos, como consigna. Promesas de trenes, refinerías, programas sociales y la idea obsesiva de que el problema central de México no es la falta de recursos, sino el saqueo y la corrupción en la cúpula. La noche del 1 de julio de 2018, la historia por fin se dobla hacia donde él había intentado empujarla por décadas. Las encuestas de salida no dejan margen a la duda. El conteo rápido confirma lo que se ve en las plazas. Es una victoria aplastante. No por décimas, no por un par de puntos, sino por una diferencia enorme que hace imposible hablar de fraude creíblemente. Los candidatos de los otros partidos salen pronto a reconocer su derrota. El viejo fantasma del "nos hicieron trampa" se disuelve, al menos por esa noche. En su cuarto de hotel, mientras la televisión repite una y otra vez los resultados, Andrés Manuel López Obrador respira hondo. No hay gritos, no hay euforia descontrolada a su alrededor. Hay una calma rara, pesada, como si el tiempo se hubiera detenido para que él procesara todo lo vivido. La muerte del hermano en la tienda de telas, las marchas bajo el sol de Tabasco, el plantón en Reforma, ser llamado loco, mesías, peligro, las 2 derrotas, el infarto, los años sin cargo. Sale al escenario y da un discurso muy distinto al de aquel hombre de 2006 que denunciaba fraude. Es medido, institucional, casi solemne. Habla de una cuarta transformación de México, al nivel de la independencia, la reforma y la revolución. Promete no traicionar, no robar, no mentir. La voz a veces se le quiebra, pero no por rabia, sino por la dimensión de la responsabilidad que se le viene encima. El reloj invisible cambia de forma. Ya no cuenta hacia una oportunidad que se le escapa. Ahora marca 6 años hacia un nuevo tipo de peligro, el del fracaso desde adentro. Tiene al fin lo que siempre quiso, la presidencia constitucional. Pero también tiene, sobre la mesa, la posibilidad de que todo su relato épico termine en desilusión si no logra cumplir, al menos en parte, las expectativas gigantescas que levantó. El 1 de diciembre de 2018, en San Lázaro, recibe la banda presidencial. El niño descalzo de Tepetitán, el opositor que se autoproclamó presidente legítimo, el hombre que durmió en catres de campaña en Reforma, el político que salió del hospital con el pecho recién operado, levanta la mano y protesta guardar la Constitución. En las calles, en las casas, en las redes, millones de personas se hacen la misma pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa cuando el eterno opositor se convierte en el sistema? ¿Qué sucede cuando el hombre que se construyó a sí mismo a partir del no, tiene que aprender a gobernar con el sí, con el cómo, con el aquí están las llaves del Palacio Nacional? El reloj sigue corriendo, solo que ahora no marca la espera,
sino el tiempo limitado que tiene para demostrar si su cuarta transformación será recuerdo glorioso o promesa incumplida. El 2 de diciembre de 2018, al amanecer, el nuevo presidente despierta no en Los Pinos, esa mansión de presidentes que ahora promete convertir en museo, sino en un departamento modesto, con el mismo despertador viejo de siempre. Afuera, el país entero murmura: ya ganó, ahora vamos a ver si puede. En Palacio Nacional, los guardias miran raro a un detalle mínimo pero simbólico. En lugar de una caravana de camionetas blindadas, llega un sedán blanco, casi cualquiera. De él se baja Andrés Manuel López Obrador, con el saco arrugado y una carpeta bajo el brazo. Ahí empieza la verdadera película, la del opositor profesional que, por primera vez, carga las llaves del sistema que tanto criticó. Tiene 6 años, ni un día más. 6 amaneceres de grito de independencia, 6 informes, 6 años de mañaneras. Y un rival que ya no está solo enfrente, sino adentro del mismo aparato que ahora comanda. La resistencia de las élites, de la burocracia, de los poderes económicos y mediáticos que no quieren o no pueden soltar privilegios. Los primeros meses son un choque frontal entre símbolos. Lo ves entrar al hangar donde duerme el avión presidencial, ese monstruo blanco y azulado que parece sacado de una película de Hollywood. Él se planta frente a las cámaras y suelta la frase que todos repetirán en memes, chistes y debates: ese avión no lo tiene ni Obama. Luego anuncia que lo va a vender, que nunca se va a subir. El mensaje es claro: se acabó el lujo arriba, mientras abajo la gente no tiene ni para el camión. En paralelo, cumple una promesa que sacude a inversionistas y a buena parte de la clase media. Cancela el nuevo Aeropuerto Internacional de México, la mega obra de Texcoco a la que ya se le habían inyectado miles de millones de dólares. Las grúas se quedan detenidas, las pistas a medio hacer se vuelven ruinas modernas en medio del lago seco. A cambio, anuncia que construirá un nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La escena es potente. Donde antes se veía una promesa de modernidad al estilo Dubái, ahora hay barro, varillas oxidadas y un mensaje austero: primero el pueblo, no los contratos. Sus enemigos lo acusan de destruir la confianza, de espantar inversiones. Sus seguidores aplauden como si hubiera tirado al suelo un ídolo de oro. El rival, esa alianza invisible entre grandes empresas constructoras, bancos, organismos internacionales y tecnócratas, se siente atacado y empieza a organizarse. El conflicto se redefine: él o la estabilidad. Mientras la polémica del aeropuerto sigue ardiendo, el nuevo gobierno aprieta otro tornillo: la austeridad. Recorta sueldos de altos funcionarios, elimina seguros de gastos médicos privados, corta choferes, guardaespaldas, asesores. Donde antes había oficinas de lujo, ahora hay cajas empacadas. La burocracia de alto rango cruje. Muchos renuncian, otros aguantan mascando enojo. En las conferencias matutinas, López Obrador repite una y otra vez que la corrupción y el despilfarro son la peste principal del país, incluso por encima del crimen organizado. La mañanera se convierte en el escenario central de la batalla. Cada día, a las 7 de la mañana, el presidente entra al Salón Tesorería con carpetas subrayadas, gráficos, láminas. Frente a él, periodistas que preguntan, acorralan, cuestionan. Detrás de ellos, en casa, millones de personas que lo ven desayunando. Ahí bautiza con apodos a sus adversarios, exhibe a periodistas, pega a opositores, se defiende de reportajes, anuncia obras. Es, al mismo tiempo, rueda de prensa, mitin, tribunal y confesionario político. Los medios tradicionales, televisoras, periódicos, analistas de traje y corbata, se convierten en su antagonista de todos los días. Él les dice prensa fifí. Ellos lo llaman autoritario, populista, intolerante. La guerra ya no es solo de leyes o votos, es de narrativas, de quién cuenta el país primero. En medio de esa pelea diaria, López Obrador empieza a mover las piezas de su proyecto central, la Cuarta Transformación. 3 ejes lo atraviesan todo:
programas sociales masivos, megaobras de infraestructura y un giro en la política de seguridad. Los programas sociales se multiplican y se vuelven universales. La pensión para adultos mayores se convierte en derecho constitucional. Millones de abuelos que antes recibían un apoyo pequeño ahora tienen un ingreso fijo que, en muchos hogares, es el único seguro. Aparecen programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, que paga a aprendices para formarse en talleres, empresas, comercios. Sembrando Vida, que da dinero a campesinos que siembran árboles. Becas para estudiantes de todos los niveles. La apuesta es brutal. Poner dinero directo en manos del pueblo, sin intermediarios, como escudo contra la pobreza y el clientelismo tradicional. En paralelo, sube el salario mínimo a ritmos que antes parecían imposibles. Aumentos de doble dígito año tras año, hasta prácticamente triplicarse en el país y subir aún más en la frontera norte. Mientras muchos economistas advertían que eso podría disparar el desempleo o la inflación, López Obrador se aferra a su intuición política. Nadie puede vivir con el salario mínimo que había antes. Con el tiempo, los datos muestran algo inesperado. La pobreza por ingresos comienza a bajar de forma histórica. Millones de personas salen de la línea de pobreza, aunque persisten enormes brechas en otros derechos como salud y educación. Sin embargo, el reloj no se detiene para esperar resultados perfectos. Cada año de su sexenio que pasa es un año menos para consolidar cambios que, por décadas, se vieron intocables. Reformas laborales que fortalecen sindicatos libres, aumento de pensiones, eliminación de abusos en el outsourcing, recuperación del papel del Estado en el sector energético. Porque si algo obsesiona al presidente es la energía. Impulsa a Pemex y CFE como empresas estratégicas de la nación. Ordena construir la refinería de Dos Bocas, en su natal Tabasco, contra todas las críticas de especialistas que cuestionan el costo y la apuesta por combustibles fósiles en plena crisis climática. Levanta también el Tren Maya, un proyecto ferroviario enorme que atravesará selvas, comunidades indígenas, zonas arqueológicas y el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Las imágenes son potentes. Maquinaria pesada abriendo brecha en la selva, durmientes apilados junto a pirámides milenarias, barcos viendo cómo surgen nuevos puertos. Los ambientalistas lo acusan de devastar ecosistemas. Él responde que, por primera vez, el sur del país será priorizado, que el desarrollo no puede seguir siendo privilegio del norte y del centro. Ahí, el rival toma otra forma. No solo es la mafia del poder, sino también una constelación de académicos, ONGs, artistas, celebridades que se oponen a sus megaobras y que él agrupa bajo un término despectivo: conservadores. Y entonces, en 2020, algo estalla que no estaba en ningún guión: una pandemia. Un virus microscópico rompe el tablero. El COVID-19 llega a México como un rumor lejano y se queda como una sombra gigante sobre hospitales, escuelas, plazas. Al principio, el presidente lo minimiza. Sigue dando abrazos, se toma fotos con gente, muestra estampitas religiosas diciendo que lo protegen. Mientras otros mandatarios cierran fronteras y decretan confinamientos severos, él apuesta por una estrategia menos restrictiva, preocupado por el impacto económico y por su desconfianza histórica hacia las recetas internacionales. Las escenas son duras: hospitales saturados, doctores agotados, enfermeras con marcas en la cara por las mascarillas, familias haciendo fila durante horas para rellenar tanques de oxígeno, velorios a distancia, entierros con poca gente. México acumula una de las cifras de muertes por COVID más altas del mundo, y el manejo gubernamental se convierte en uno de los temas más polémicos de su sexenio. Sus adversarios lo llaman irresponsable. Él responde que no se robó el dinero de la pandemia, que hubo camas, que el sistema de salud resistió a pesar de cómo lo dejaron. La pandemia golpea también la economía: cierre de negocios, pérdida de empleos, caída del PIB. Mientras otros países inyectan enormes paquetes de apoyo a empresas, AMLO se resiste a endeudar más al país. Prefiere mantener la disciplina fiscal y reforzar sus programas sociales directos. Para muchos pequeños empresarios, eso se siente como abandono.
para sus bases populares, como prueba de que "primero los pobres" no era solo un eslogan. A la mitad de la tormenta sanitaria, López Obrador se contagia de COVID. Anuncia que está enfermo, desaparece de las mañaneras unos días, aparecen videos suyos con la voz ronca, leyendo comunicados. El país contiene el aliento. El presidente, que ya había sido operado del corazón, ahora enfrenta un virus que ha matado a miles. Cuando regresa, lo hace más delgado, con la voz un poco más lenta, pero con el mismo tono desafiante. El mensaje es claro: aquí sigo. Mientras combate la pandemia, el reloj político no se detiene. En 2021 llegan las elecciones intermedias. Ahí se prueba no solo la popularidad del presidente, sino la fuerza de su proyecto. La oposición, PRI, PAN, PRD, se alía en algo que llaman Va por México, un bloque que tiene un objetivo simple: quitarle la mayoría en la Cámara de Diputados y frenar su plan de reformas profundas. La campaña se convierte en un plebiscito informal sobre él, aunque su nombre no esté en las boletas. Morena mantiene una fuerza enorme en el sur y en buena parte del país, pero sufre una sacudida en la Ciudad de México. Pierde alcaldías emblemáticas, bastiones históricos de la izquierda. El mapa de la capital queda partido casi a la mitad. Los memes hablan de ciudad dividida por una línea de metro. Sus enemigos lo leen como el inicio de su declive. Él lo interpreta como un jalón de orejas, pero aún lejos del derrumbe. Morena y sus aliados conservan la mayoría simple en la Cámara, pero no alcanzan la mayoría calificada para cambiar la Constitución por sí solos. Eso significa que las reformas más ambiciosas, en energía, en órganos autónomos, en sistema electoral, tendrán que librar una cosa que López Obrador detesta: la negociación con los de siempre. Ahí, el rival se concentra en una figura institucional clave: el Instituto Nacional Electoral, el INE. Para el presidente, el INE está cooptado por conservadores, por el PRIAN. Para el INE, el presidente amenaza la independencia del árbitro electoral. Desde la mañanera, López Obrador lanza dardos constantes contra los consejeros electorales. En las marchas, la oposición se viste de rosa para defender al instituto. Grita: "El INE no se toca". Las reformas electorales que él impulsa se quedan recortadas, bloqueadas en buena medida por la Suprema Corte y por la falta de votos suficientes en el Congreso. La tensión con el Poder Judicial también se vuelve un punto central. Cuando la Corte tira leyes clave o frena proyectos, él habla de jueces al servicio de la mafia del poder. Sus adversarios lo acusan de querer someter a todos los poderes a su voluntad. Las plazas llenas, que antes eran monopolio del presidente, empiezan a verse también del otro lado. Marchas masivas en defensa del INE, del Poder Judicial, de la Constitución. Dos países mirándose de frente en el Zócalo, cada uno convencido de ser la verdadera voz de México. En medio de ese ring político, la seguridad sigue siendo la herida abierta del país. Desde el inicio, AMLO anuncia una política distinta: abrazos, no balazos. Habla de atender las causas, de dar oportunidades a jóvenes para que no sean reclutados por el crimen organizado. Sin embargo, también crea la Guardia Nacional, una nueva fuerza de seguridad que, en la práctica, tiene un fuerte componente militar. Promete que estará bajo mando civil, pero con el tiempo busca adscribirla por completo a la Secretaría de la Defensa. La violencia se mantiene alta. Los homicidios tardan en bajar, se estabilizan y luego muestran descensos modestos. Pero el número total de asesinatos durante su sexenio es enorme. Algunos casos hacen temblar al gobierno. El operativo fallido en Culiacán, donde detienen y luego liberan al hijo de El Chapo para evitar un baño de sangre. Masacres en estados clave, periodistas y activistas asesinados. Cada uno de esos episodios se convierte en munición para el bloque opositor, que repite: su estrategia de seguridad fracasó. El presidente contraataca con datos que muestran una leve tendencia a la baja en homicidios y presume que hay menos secuestros, menos robo de combustible, más decomisos. Pero las imágenes de enfrentamientos, de convoyes de sicarios, de pueblos sitiados, pesan más que las gráficas en la percepción pública. Algunos lo acusan de pacto con el crimen.
Otros dicen que su apuesta a largo plazo nunca tuvo tiempo suficiente. A este fuego se suma otro frente, el feminista. Las marchas de mujeres contra la violencia de género, los feminicidios y la impunidad crecen como tormenta. En 2020 y 2021, el Zócalo se llena de pañuelos morados y verdes, de gritos que exigen justicia, de paredes pintadas con los nombres de mujeres asesinadas. En la víspera de una de esas marchas, el gobierno manda a poner vallas metálicas altísimas alrededor de Palacio Nacional. El símbolo es brutal, un muro separando al poder de la rabia de las mujeres. Al día siguiente, esas vallas aparecen intervenidas con flores, con cruces, con mensajes desgarradores. Las cámaras del mundo captan esas imágenes. El relato de un gobierno supuestamente progresista enfrentado a feministas se vuelve uno de los capítulos más incómodos de su mandato. Pero López Obrador no solo juega a la defensiva. En 2022, impulsa algo que ningún presidente democrático había intentado: una consulta de revocación de mandato a mitad del sexenio. La pregunta es directa: ¿quieres que se vaya o que siga? Sus adversarios la ven como un truco, un plebiscito para legitimarse otra vez. Muchos llaman a no participar. Él, en cambio, recorre el país diciendo que es un ejercicio inédito de democracia participativa, que quien gobierna debe someterse al veredicto popular. El día de la consulta, las casillas lucen semivacías en muchas zonas. La participación es baja, muy por debajo del umbral necesario para que el resultado sea vinculante. Pero entre quienes acuden, la enorme mayoría vota porque siga en el cargo. El presidente lo celebra como victoria moral. La oposición lo califica de show caro e inútil. Una vez más, el país no comparte lectura ni de los hechos ni de los símbolos. Con el reloj acercándose a 2024, el tablero se llena de nuevas piezas. Dentro de su propio movimiento, empiezan a destacar figuras que quieren sucederlo. Él les pone un apodo irónico: las corcholatas. Organiza encuestas internas, giras, reglas. Desde la mañanera repite que no se va a reelegir, que es maderista, que el poder solo tiene sentido cuando se convierte en virtud. Pero al mismo tiempo deja claro que no le es indiferente quién lo sustituya. Su proyecto de cuarta transformación está diseñado para durar más allá de su persona, y necesita un relevo que lo continúe, no que lo desmonte. Del otro lado, el bloque opositor trata de encontrar a su propio campeón. El rival ya no es solo un partido, sino una alianza desesperada por encontrar un nombre, un rostro, una voz capaz de confrontar al presidente en el terreno que él domina, el de la narrativa épica. Entre ellos, empresarios influyentes, intelectuales, líderes de opinión, exfuncionarios. Un grupo en particular se vuelve su antagonista simbólico recurrente, los que él llama los oligarcas. Ellos, a su vez, lo ven como el hombre que amenaza la democracia liberal desde el poder. Mientras las encuestas siguen marcándolo como el presidente más popular de América Latina, aunque polarizante, el tiempo se agota. Los megaproyectos tienen fechas comprometidas. El aeropuerto Felipe Ángeles, inaugurado a marchas forzadas. La refinería de Dos Bocas cortando listones, aunque todavía falten detalles. El Tren Maya, avanzando entre amparos y expropiaciones. El sexenio se le va en una carrera contra el calendario. Cada inauguración es al mismo tiempo un logro y un recordatorio brutal de que el reloj está a punto de llegar a cero. En las noches silenciosas de Palacio Nacional, se podría imaginar a ese hombre que mira desde el balcón del principio de nuestra historia, preguntándose algo que nunca dirá frente a las cámaras. ¿Alcanzó? Con todo lo que hicimos, con todo lo que faltó, con todas las peleas, con todos los errores, ¿alcanzó? Porque cuando el sexenio se acerca a su fin, su verdadera batalla ya no es solo con el rival de enfrente, la oposición, los medios, los empresarios, los órganos autónomos, sino con un adversario más cruel, la memoria de la gente. Esa memoria que puede guardar su gobierno como la transformación que rescató a millones de la pobreza, o como el experimento que dividió al país sin resolver su violencia. El último año de mandato se siente como una cuenta regresiva audible: 365 días, luego 200, luego 100, luego las últimas mañaneras, las últimas giras, los últimos decretos.
Y mientras él prepara el discurso de despedida, en otro lado de la historia ya se está levantando el templete de la toma de protesta de quien será su sucesora o sucesor. Un nuevo rostro, un nuevo estilo, pero cargando, como mochila pesada, las expectativas gigantescas de la cuarta transformación. Andrés Manuel López Obrador sabe que, una vez que entregue la banda presidencial, dejará de tener el micrófono oficial, los reflectores diarios, la capacidad de girar el timón con un solo decreto. Saldrá por la puerta principal del Palacio Nacional y, en teoría, se retirará a su rancho en Palenque, a cuidar árboles, a leer, a escribir. Ahí es donde empieza, en realidad, el último gran acto de esta historia. ¿Qué pasa cuando el hombre que se definió siempre por luchar, por oponerse, por combatir al poder, se queda solo con sus recuerdos y su legado? ¿Quién gana el conflicto final? ¿Él, sus rivales o el juicio del tiempo? Eso lo veremos en la siguiente parte. Imagina el silencio después de la tormenta. Un país que durante 6 años despertó con la voz del presidente en la tele, de pronto amanece sin mañanera. No hay regaño, no hay chiste, no hay lámina. Solo el sonido de los pájaros, el tráfico y, en algún rincón de Chiapas, el crujido de la grava bajo las llantas de una camioneta vieja que avanza entre árboles altos. En la batea de atrás van libros, cuadernos, unas cuantas cajas de ropa. Adelante, mirando por la ventanilla como si volviera a ser el joven que se fue a la UNAM hace medio siglo, va Andrés Manuel López Obrador. Deja atrás Palacio Nacional, entra a su rancho. El hombre que durante décadas peleó por llegar al poder más alto del país cruza un portón sencillo y, al cerrarse, parece que se cierra también una era. Al menos en teoría. Lo había dicho muchas veces. Cuando termine, me voy al rancho. No vuelvo a participar en política. Ya di lo que tenía que dar. En un país acostumbrado a expresidentes que se quedan rondando, opinando, cobrando pensiones, viajando por el mundo como consejeros de empresas, la idea de un exmandatario encerrado a leer y a cuidar árboles sonaba casi a cuento. Pero si algo ha marcado la vida de López Obrador es esa mezcla extraña de terquedad y fidelidad a sus mantras. No toma el teléfono para regañar a conductores de noticias, no pide entrevistas, no llena auditorios con conferencias pagadas. El político de voz permanente se impone lo más difícil que se puede imponer un hombre acostumbrado al micrófono: callarse. Al menos frente a las cámaras. Porque, aunque él se quite del centro de la escena, su sombra no se va. Las calles siguen llenas de huellas del sexenio, el logo de la 4T en oficinas públicas, tarjetas de programas sociales en las manos de millones de personas, escuelas y hospitales donde se repite su nombre como punto de referencia. Eso lo creó López Obrador. Eso lo descompuso López Obrador. No nos quitarán lo que él nos dejó. Algún día vamos a desarmar lo que hizo. Su gran rival, ese sistema con 1000 caras, no desapareció con su retiro. Solo se reacomodó. En la capital, un nuevo presidente o presidenta ocupa el despacho principal de Palacio Nacional. Las fotos oficiales cambian, los estilos cambian, los discursos cambian. Pero en cada decisión importante hay una pregunta ocultándose detrás de la mesa. ¿Qué va a decir López Obrador de esto? Sus simpatizantes lo imaginan en Palenque, tomando café de olla, escuchando el canto de los pájaros, escribiendo en una libreta amarilla. El exmandatario que prometió no ser un poder tras el trono, se debate consigo mismo. ¿Hasta dónde llegar para defender su legado sin convertirse en lo que siempre criticó? Para la oposición, el guión es otro. Hablan de el caudillo retirado, que sigue moviendo hilos desde la sombra, de llamadas nocturnas, de cartas con línea política, de un país que, aún con nuevo gobierno, sigue girando alrededor de un hombre que vive entre árboles. En esa diferencia de percepciones está el siguiente gran conflicto de su historia. ¿Andrés Manuel López Obrador es el expresidente que se retira a vivir como campesino ilustrado? ¿O es el jefe moral de un movimiento que no lo dejará ir del todo? En su rancho, el tiempo pasa de otra manera. Se levanta temprano, como siempre, pero ya no hay cámaras esperando.
Camina entre ceibas y caobas. Ve crecer los árboles que mandó sembrar años atrás. Escucha el ruido de los monos aulladores, el zumbido de los insectos. El calor es espeso, casi sólido, como el de los veranos de Tepetitán que alguna vez juró no olvidar. Y, sin embargo, la política entra por todas partes. Llega en la radio que algún trabajador enciende mientras deshierva. Llega en las visitas de viejos compañeros de lucha que pasan a verlo de confianza. Llega en las preguntas que le hacen los nietos, que crecen en un México donde su apellido está en libros de texto, en pancartas, en discusiones familiares. Abuelo, ¿de verdad tú fuiste presidente? Sí, pero eso no es lo importante. Podríamos imaginarlo respondiendo. Lo importante es qué hicimos con esa oportunidad, porque, en el fondo, el reloj que lo ha perseguido toda su vida no se detuvo el día que entregó la banda presidencial. Solo cambió de forma. Ahora no cuenta sexenios ni campañas. Ahora mide algo más cruel y más abstracto. El tiempo que tarda un país en olvidar o en convertirte en estatua. Mientras él se mueve entre libros y cuadernos, allá afuera su nombre se disputa con furia. En universidades, mesas de análisis, sobremesas familiares, internet, no hay consenso. Para unos, la pregunta es, ¿fue el mejor presidente que hemos tenido desde Lázaro Cárdenas? Para otros, ¿fue el hombre que más daño le hizo a las instituciones democráticas? Su legado se parte en dos bloques gigantescos. De un lado están los que subrayan lo tangible, el salario mínimo mucho más alto que antes, las pensiones que reciben los adultos mayores, el dinero directo para campesinos y estudiantes, la disminución de la pobreza por ingresos, las obras hechas en el sur, los programas que, por primera vez, pusieron a millones en el centro del presupuesto y no en las orillas. Hablan del aeropuerto nuevo como símbolo de austeridad, de Dos Bocas como apuesta a la soberanía energética, del Tren Maya como línea férrea que por fin toma en serio a la península. Lo comparan con presidentes históricos, lo enmarcan en la galería de los que se la jugaron por el pueblo. Del otro lado, se agrupan quienes guardan otros números y otras imágenes en la memoria. Las decenas de miles de homicidios del sexenio, las masacres que siguieron apareciendo en portadas, los feminicidios que no se detuvieron, las madres buscadoras escarbando con palas en el campo. Hablan de un sistema de salud que nunca terminó de mejorar como se prometió, de escuelas que siguieron sin agua ni baños, de hospitales a medio equipar. Y, sobre todo, señalan las confrontaciones, con periodistas, con el INE, con la Corte, con organizaciones civiles. Lo acusan de haber inaugurado una era de polarización en la que medio país se acostumbró a ver al otro medio como enemigo. Cada lado construye su propio López Obrador. El héroe y el villano caminan al mismo tiempo por la misma biografía. En esa batalla por el relato, su sucesor o sucesora se ve obligado a tomar decisiones que, inevitablemente, se leen como plebiscitos sobre él. Si mantiene los programas sociales, se dice que confirma su acierto. Si los modifica o recorta, se acusa traición. Si refuerza las megaobras, se habla de continuidad. Si las corrige, se habla de rectificación histórica. En la oposición, las voces más duras sueñan con desmantelar la 4T, recortar programas, vender empresas del Estado, recuperar la autonomía de órganos que se sintieron acosados, borrar símbolos. Otros, más pragmáticos, entienden que hay cosas que llegaron para quedarse, que ningún político, por conservador que sea, se va a atrever a quitarle la pensión a millones de abuelos. Ahí está uno de los puntos clave de su legado. Obligó a todos, incluso a quienes lo detestan, a reconocer que el piso mínimo de protección social en México no podía seguir donde estaba. Subió el estándar, puso la vara más arriba. Ya no es tan fácil gobernar diciendo que no hay dinero. Pero también dejó una vara alta en términos de poder presidencial. La figura del mandatario omnipresente, que opina de todo, que marca la agenda cada mañana, que convierte a la conferencia de prensa en arma política, se vuelve tentación para quienes vienen detrás. ¿Alguien se resistirá a usar ese megáfono? ¿O tendremos, sexenio tras sexenio,
¿Presidentes que busquen imitar a López Obrador en intensidad, aunque no tengan su historia detrás? Esa quizás sea una de las preguntas más profundas de su herencia. ¿Democratizó la voz del pueblo o hiperconcentró la voz del poder? Mientras los analistas se enredan en estas discusiones, él se sienta a escribir. No es difícil imaginar el proceso. Hojas subrayadas, recortes de periódicos, estadísticas, citas de Juárez, Madero, Cárdenas. Quiere dejar su propia versión de los hechos, su propia interpretación de ese sexenio que lo drenó y lo definió. Porque López Obrador siempre ha entendido algo. El enemigo más grande no es el columnista del domingo, ni el opositor de traje y corbata. Es el historiador que todavía no ha nacido, el que, dentro de 30 o 40 años, va a leer documentos desclasificados, testimonios, libros, y va a decidir si lo pone en el capítulo de los que cambiaron al país, o en el de los que solo movieron el lodo. Tal vez por eso, en esa casa de Palenque, entre libros de historia y novelas, dedique horas a repasar los grandes relatos de México. La independencia, la reforma, la revolución. Se pregunta, quizá, con una mezcla de orgullo y duda, ¿de verdad estuvimos a la altura de ese tamaño de palabras cuando hablamos de Cuarta Transformación? Sus seguidores más fieles no tienen dudas. Para ellos, sí. Sus detractores tampoco tienen dudas. Para ellos, no. La historia, como siempre, estará en medio. Y entonces llega otro giro, menos ruidoso pero igual de dramático. El cuerpo. El hombre que sobrevivió a un infarto, que enfrentó una pandemia, que se levantó a las 4 de la mañana durante décadas, que recorrió pueblos a pie bajo el sol, empieza a sentir el peso de los años. Rodillas cansadas, siestas más largas, dolores que no se curan con una pastilla. El reloj invisible vuelve a encender su luz roja. Ya no se trata de plazos electorales, sino de años de vida. Lo que haga o deje de hacer con cada día tiene un valor distinto. Podría elegir irse volviendo cada vez más pequeño, más doméstico, más íntimo. Tardes de dominó, comidas familiares, caminatas cortas. Podría escoger el camino del viejo sabio consultado, recibiendo en su rancho a políticos de todos colores, dando bendición, regañando, señalando errores. Cualquiera que sea el camino que tome, hay algo inevitable. El país seguirá discutiéndolo, aunque él no diga una sola palabra más. En los barrios humildes donde la pensión del abuelo paga la comida, su nombre se contará como se cuentan los héroes familiares. Gracias a ese señor, tu abuela tiene para sus medicinas. En oficinas corporativas, en despachos elegantes, en universidades privadas, se hablará de él como de una advertencia. No podemos volver a permitir que alguien con ese discurso concentre tanto poder. La palabra López Obradorismo empezará a usarse como adjetivo, como amenaza, como esperanza, como insulto o como bandera. Se hablará del México antes de López Obrador y del México después de López Obrador, aunque nadie se ponga de acuerdo en si el cambio fue para bien o para mal. En algún aniversario de su gobierno, tal vez la Plaza de la Constitución vuelva a llenarse de gente con pancartas, camisetas, fotos suyas en blanco y negro. Subirán a un templete improvisado, pondrán bocinas viejas, reproducirán fragmentos de sus discursos. Habrá niños que no lo recuerdan en vivo, pero que corean «Es un honor estar con Obrador», como si fuera una canción heredada. En otro punto de la ciudad, quizás el mismo día, miles marcharán con pancartas que digan «Nunca más un presidente así». Recordarán los ataques a periodistas, los choques con instituciones, las frases hirientes sobre adversarios. Lo usarán como ejemplo de lo que, según ellos, no debe volver a pasar. 2 marchas, 2 bandos, un solo nombre en el centro, Andrés Manuel López Obrador. Y en Palenque, mientras tanto, podría estar lloviendo. El exmandatario escucha el golpeteo de las gotas en el techo de lámina. Hojea un libro, subraya una frase. Quizá alguien le acerque el celular para mostrarle imágenes de las marchas. Quizá sonría apenas. Quizá recuerde a aquel adolescente en Villahermosa, parado frente al cuerpo de su hermano en la tienda, entendiendo de golpe que la vida es frágil y que uno tiene que decidir cómo gastar el tiempo que le toca.
porque, al final, su biografía completa se puede leer como una cuenta regresiva larga. El niño descalzo que no sabía que tenía un reloj encima. El joven que se subió al tren de la política sin saber si llegaría a la estación final. El opositor que se negó a aceptar que su momento había pasado después de cada derrota. El presidente que tuvo 6 años exactos para intentar enderezar, a su manera, un país hecho de heridas. Y luego, el exmandatario que camina entre árboles, sabiendo que la parte que ya no está en sus manos es la más decisiva, lo que otros contarán de él. Tal vez, en alguna noche de insomnio, mire el reloj de buró que lo acompaña desde hace años. Las manecillas siguen avanzando, tercas, sin discurso, sin aplausos, sin plazas llenas. Se apaga la lámpara, el país sigue discutiendo su nombre. El tiempo, ese rival silencioso que no da entrevistas, hace lo único que sabe hacer, acumular distancia entre los recuerdos y los hechos. Y un día, dentro de muchos años, algún joven abrirá un libro de historia en una secundaria pública. Verá su fotografía con la banda presidencial cruzándole el pecho. Leerá un par de párrafos que resumen décadas de luchas, derrotas, victorias y controversias. Levantará la mano y le preguntará al maestro: ¿y usted, profe, cómo se acuerda de López Obrador? En esa respuesta, no en los discursos, no en los mítines, no en los informes oficiales, estará, de verdad, el veredicto final sobre su vida. Ese es el último reloj que queda corriendo.